Ahora vamos nosotros a determinar las condiciones del circuito anterior y lo resolvimos por el método de nodos. Ahora vamos a comprobar esos resultados aplicando el análisis de mallas. Los valores que nosotros obtuvimos en el ejercicio anterior era el del nodo 1, nodo 2 y nodo 3, que era el voltaje. Aquí tenemos el voltaje B1, el voltaje subíndice 2 y el voltaje subíndice 3, que teníamos estos valores. Ahora vamos a comprobar este resultado aplicando el análisis de mallas. Aquí podemos nosotros ver que en este circuito, por el método de análisis de mallas, vamos nosotros a establecer pues que una fuente de corriente es común para dos mallas. Por lo tanto, aquí vamos a plantear una situación de la supermalla. Vamos a definir una ecuación de esta supermalla, ¿sí? Del circuito. A esto le llamamos como una supermalla cuando una fuente de corriente es común para dos lazos o dos mallas. Por lo tanto, nosotros vamos a establecer y definir aquí una terminal A y un nodo B para poder establecer esa acción. Ahora, resolviendo por el análisis de malla, nosotros vamos a establecer una ecuación de tensiones para obtener corrientes. Por lo tanto, en este circuito ahora nosotros vamos a visualizar un sentido de corriente que le vamos a dar a cada una de las mallas, todo y siempre y cuando respetando la polaridad de las fuentes, son las que gobiernan el sentido de corriente de mallas. Por lo tanto, aquí yo tengo, para esta malla tengo esta corriente en este sentido, para esta malla tengo esta corriente y la malla de la malla superior. Por lo tanto, aquí la llamo la malla 1, la malla 2 y esta sería la malla 3. Por lo tanto, para poder establecer esta ecuación, nosotros vamos a establecer para la malla 1, que es la inferior izquierda, tenemos que para la malla 1, ¿qué establecemos nosotros? Tenemos una tensión, un voltaje AB, el voltaje que tengo entre las terminales de la fuente de corriente. Por lo tanto, estos van a ser igual a ¿qué? A 20, que multiplica una corriente ¿qué? Una corriente I1 que viene en ese sentido y una corriente más 1 que es la corriente superior. ¿Sí? En la parte, entonces tenemos en la parte inferior más 5 y 1. Por lo tanto, aquí el voltaje AB me va a quedar igual a 20, 25 y 1 más 1.0, que este es el voltaje, la ecuación de la malla establecida en la malla 1. ¿Estamos de acuerdo con esa acción que estamos determinando ahora en este circuito? ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué es lo que va a suceder ahora? ¿Estará bien esta ecuación? ¿Estamos en lo correcto? Observemos, si yo aquí tengo 20 más 5, pero tengo este 20 que multiplica el 1, por lo tanto aquí tendremos nosotros un valor de 20, abusados, ¿sí? Hay que ponerse gustos con este tipo de planteamientos. Por lo tanto, ahora, ¿qué resulta para la malla 2? Para la malla 2, ¿qué es lo que tenemos nosotros? El voltaje AB entre las terminales de la fuente independiente de 2 amperes va a ser igual a ¿quién? Tengo la parte superior a 10, que multiplica ¿quién? A I2, y tengo una corriente en sentido contrario, menos 1.0, y tenemos más 15 y 2 en la parte inferior. Por lo tanto, el voltaje AB va a ser igual a 10, si nos queda a 25 y 2 menos 10, que esta sería la ecuación de la malla correspondiente 2. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede? En esas dos ecuaciones nosotros tenemos establecidos, ¿sí?, el voltaje AB. Por lo tanto, podemos igualar esas dos ecuaciones. Por lo tanto, nos quedará de la siguiente manera. Yo tengo aquí que 25 y 1 más 20, esto va a ser igual a 25 y 2 menos 10. Por lo tanto, ¿cómo establezco aquí esta ecuación? Me va a quedar que tengo 25, lo establezco aquí, 25 y 1 menos 25 y 2, lo paso para allá, eso es igual a menos 30. Tengo aquí esta otra ecuación conjuntamente
igualando esas dos ecuaciones. Por lo tanto, ¿qué es lo que vamos a establecer ahora? ¿Sí? Tenemos aquí otra ecuación que ya hicimos la igualdad de estas dos. Por lo tanto, ya tengo aquí una ecuación establecida de la supermalla. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Tengo una ecuación con dos incógnitas, con 1 y 2. Por lo tanto, tenemos que hacer una ecuación restrictiva con respecto a las características de la fuente de 2 amperes. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede? En el nodo A, nosotros tenemos lo siguiente. En el nodo A tengo una corriente, tengo otra corriente, aquí tengo una corriente que es de 2. Esta corriente aquí está saliendo, que le llamo la corriente I1, y esta corriente que le llamo la I2. Por lo tanto, la ley de Kirchhoff de corriente, ¿qué nos dice? La ley de Kirchhoff de corriente, que las corrientes que entran a un nodo es igual a las corrientes que salen de dicho nodo. Por lo tanto, ¿qué es lo que está saliendo? I1 más I2 es igual a la que está entrando. Y aquí tengo esta ecuación, que ¿qué es lo que sucede? Nosotros vamos a despejar la característica de la corriente que estamos estableciendo ahí para la siguiente manera. ¿Qué nos va a decir? Aquí es esta acción. Yo lo puedo sustituir aquí. En esta ecuación yo puedo despejar que la I1 es igual a 2.0 menos la I2. La sustituimos en esta ecuación. Me va a quedar que 25 que multiplica 2.0 menos I2. ¿Sí? Menos 25 y 2 es igual a menos 30. Por lo tanto, aquí tenemos los términos de la I2. Por lo tanto, despejando ahí esa ecuación, la I2 nos va a dar un valor de aproximadamente 1.6 amperes. Ya tengo la primera corriente en este circuito, la corriente I2. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, ahora, ¿qué es lo que nos hace falta determinar? Entonces, la corriente ¿qué? La corriente I1. Yo entonces tendré que la corriente, si se alcanza a visualizar esto, para no perdernos. Por lo tanto, ahora la corriente I1 va a ser, sustituyendo en esta ecuación, va a ser 2.0 menos I2, que es 1.6. Por lo tanto, la corriente I1 es de 0.4 amperes. Y aquí tengo la corriente I1. Ya tenemos la corriente I1, la corriente I2, y la corriente I3 es la de la fuente de 1.0 amperes. Por lo tanto, ya tengo aquí ese tipo de ecuaciones. ¿Qué nos hace falta? Pues concluir. Para no borrar aquí en el pizarrón, nos vamos a ir en la parte superior para poder definir las tensiones. ¿Qué es lo que va a suceder con las características de la tensión? ¿Sí? ¿Cuál va a ser? Tenemos aquí, vamos a determinar el voltaje AB, ¿sí? En este circuito, o el voltaje aquí y el voltaje aquí, para poder definir el voltaje B1 con respecto al voltaje B2. ¿Cómo podemos establecer estas ecuaciones? Entonces, nosotros tenemos que el voltaje o la tensión, el voltaje en la de 5 ohm, ¿a qué será igual? El voltaje que tengo aquí, ¿a qué va a ser igual ese voltaje? La corriente que nos da, ¿cuánto? La corriente I1, ¿sí? La corriente I1 que nos dio, la corriente I1 nos da 0.4 por 5. Aquí nos da un valor de ¿cuánto? Vamos a ver la calcular. 5 por 4, 20. Nos da de 2 volts. 0 volts. ¿Estamos de acuerdo? Y ese voltaje, este voltaje que yo tengo aquí, el voltaje que acabo de terminar en el 5, es el voltaje que el voltaje B1. Por lo tanto, el voltaje B1 aquí por el método nos dio 2 volts. Por lo tanto, aquí comprobamos que ese es el voltaje, que esto va a ser igual al voltaje B subíndice 1. ¿Estamos de acuerdo con esa igualdad? ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que sucede? El voltaje en la de 15 volts, esto a veces va a ser igual al voltaje que el voltaje 3, que sería igual a ¿quién? A una corriente, ¿sí? De 1.6, que es la corriente I2. ¿Por dónde? ¿Por cuánto? Por 15. Por tanto, este voltaje 3 nos va a dar un valor de ¿cuánto? ¿Sí? De 24.0 volts. Y aquí tengo ahora este voltaje que nos va a dar con este voltaje que tengo, el voltaje de 3.
¿Estamos de acuerdo con el planteamiento de la resolución? Vamos bien, vamos comparando los valores para no perdernos, ¿ok? Por lo tanto, para finalizar, ¿qué nos hace falta determinar? El voltaje B2. Me voy a este lado, a este punto, me voy a este extremo y me tengo yo que el voltaje 3 sería igual a ¿quién? El voltaje 3 ya lo determinamos, será el voltaje 2 en el voltaje de la fuente. Voltaje 2 sería igual a ¿quién? ¿Cómo determino ese voltaje? Sería que, ¿dudas? ¿Cómo establezco el voltaje aquí? Si ya tengo este voltaje, puedo establecer el voltaje ahí. O puedo determinar el voltaje aquí y determino el voltaje entre esas terminales. Por lo tanto, va a ser igual el voltaje 2, va a ser igual al voltaje 1, ¿sí? Más el voltaje en la de 20. ¿Sí? Aquí tengo positivo, negativo. Aquí tengo bien el sentido positivo y negativo. Por eso se están sumando. Por lo tanto, el voltaje subíndice 2 va a ser igual a 2. ¿Sí? A 2 más la corriente de 20. ¿Sí? El voltaje de 20 por la corriente que tenemos, la corriente I1 más la I3. Por lo tanto, el voltaje 2 va a ser igual a 2 más 20, que multiplica ¿qué corriente? 0.4 más 1.6. Por lo tanto, el voltaje 2, ¿a qué sería igual? Tengo 2 más 20, que multiplica a 2. Por lo tanto, el B subíndice 2 nos va a dar igual a 24.0 volt. Y aquí tengo la otra respuesta en la comprobación aplicando mallas, que sería el voltaje 2, sería el de 20, voltaje, ¿cómo estamos? Voltaje 3, no, voltaje 2, que sería de 24, aquí tengo el voltaje, no, tengo aquí 20, me da un valor de 20 por 1.4, no, por 20 me da aquí el valor de la corriente de 0.4 por 1, perdón, es 0.4, por aquí es 1, ¿sí? Y yo tengo aquí 1.4, y esto me va a dar un valor de la siguiente madera me va a dar 28, ¿sí? Aquí me va a dar los 30.0 volt. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? ¿Alguna duda? Dudas, y ahí ya tengo la planteamiento en la solución del circuito. Entonces ya queda comprobado. Ahora analizando por el método de mallas. Hay que tener presente, observemos, aquí tengo esta fuente de corriente que es común para las dos mallas. Por eso tengo que establecer la ecuación de una supermalla y establezco aquí una diferencia de potencial en estas terminales, que el voltaje entre este punto hasta el lado derecho izquierdo es el mismo que para el lado derecho del pizarrón. Por lo tanto, ahí establecemos la supermalla y llegamos al resultado del planteamiento en la solución del circuito. Por lo tanto, pues ya tenemos otro método de análisis para comprobar la situación, y qué bueno que nos sucedió aquí este ejemplo para hacer la supermalla. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué nos va a quedar de hacer para la comprobación? Pues ahora, para la clase que viene, para el ejercicio que viene, establecemos nosotros, pues, lo que vamos a tener, la superposición. Aquí pongo yo todo el seguimiento del circuito, ¿sí? Para poder ir analizando el desarrollo. ¿Sí? Ok. Regresamos a este punto y tenemos ya el planteamiento en la solución. Ahora, ¿qué nos resulta hacer? Vamos a borrar aquí esta parte. Ahora vamos a comprobar esos valores usando otro camino, y ese otro camino va a ser el de la acción de ¿qué? Ese camino va a ser ahora comprobando ahora por el teorema de la superposición. ¿Qué nos va a establecer adelantándonos estos? Tengo ese circuito. Para poder hacer esto, activamos una fuente y la otra la desactivamos. En este caso, si activamos la fuente 1,
es una fuente de corriente, queda como circuito abierto. Hacemos el planteamiento, vamos a determinar el voltaje en la fuente de 2 amperes. Vamos a determinar, a comprobar un solo resultado. El voltaje V sub índice 2 aplicando la superposición. Y asimismo lo vamos a hacer la comprobación usando el teorema de Thevenin para determinar el voltaje entre las terminales de la fuente, que lo podemos determinar en cualquier elemento, ¿sí? Para determinar el V1, pues comprobar el V1, el V2, el V3, pero ahora lo va a hacer aplicando este teorema a la superposición en una fuente. Lo mismo va a hacer Thevenin. ¿De acuerdo? Bueno, entonces aquí está el planteamiento y vean cómo vamos a comprobar los resultados utilizando caminos diferentes o análisis diferentes. Bueno, hasta luego, hagan sus comentarios y no dejen de estudiar. Ahí están los de a título a la puerta del camino. Por lo tanto, aquí hay una manera de cómo poder plantear cualquier tipo de dudas y cualquier planteamiento. Háganme llegar a sus comentarios qué tipos de circuitos quieren ustedes. No se me ha olvidado que vamos a tener que hacer este circuito, ya sea con esta fuente dependiente, o otro circuito diferente con una fuente independiente y 2 fuentes dependientes, ya sea de tensión o de corriente. Eso será al terminar este planteamiento, porque hay que hacer todo este recordatorio para llegar a las fuentes dependientes.